Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todos y muchas gracias al CIDES por incorporarme en esta actividad. Lo primero que debo plantearles es que voy a plantear 8 puntos concretos, así que voy al punto porque son solo 15 minutos. Análisis de la coyuntura. Tenemos 3 actores centrales: el Movimiento Demócrata Social, que está en el gobierno, el Movimiento al Socialismo y ese movimiento ciudadano que ha sido central, aunque no haya que endiosarlo. Yo creo que ha tenido un rol tan importante en esta coyuntura, pero es una coyuntura en la que debían ser 4 actores y lo veo un poco ausente al que supuestamente era el principal afectado por el fraude, que es Carlos Mesa. En una situación electoral aparece muy poco, todavía al menos, uno de los actores que debería ser centrales y que aún no se lo ve como tal. Estamos atravesando una crisis política, además institucional, que tiene diversas características, pero que en el momento de violencia, porque no sé si ha llegado a pacificarse, pero en el momento de extrema tensión, fue resuelto no solamente con la sucesión constitucional a Yanine Áñez, sino a través de alianzas políticas en las que han participado el Movimiento Demócrata Social, sí, el MAS, sí, también ellos han contribuido a devolverle un grado de estabilidad a la democracia, hay que decirlo, y también Camacho y Pumari, sobre todo Camacho, que ahora saben cómo creemos, y en alguna medida Tuto Quiroga y su equipo. Hay que decirlo, porque el proceso de resolución del momento más grave de la crisis, no creo que la crisis se haya superado, comparto eso. No son solo 2 actores, no es solo el Movimiento Demócrata Social y los masistas, pero son centralmente ellos, y además está Camacho como respaldo desde los comités cívicos al gobierno de Yanine Áñez, y está el equipo al menos jurídico de Tuto Quiroga. En otras palabras, estoy diciendo que cuando se acusa a que estos y aquellos eran de Camacho, es verdad, pero no los designa Camacho, los designa Yanine Áñez, ¿no es cierto? Al ministro Gertz Justiniano no lo ha designado Luis Fernando Camacho. Es decir, hay un acuerdo inicial a través del cual esos comités cívicos le daban su respaldo al gobierno de Yanine Áñez. El Estado, además de desinstitucionalizado, es un Estado que se ha vuelto cada vez más hermético, ausente de transparencia y de acceso a la información y documentos públicos, ¿no? He hecho 416 peticiones de informe escrita en los 5 años que he estado. 342 me han respondido. ¿Cuántos responden a las preguntas formuladas y adjuntan la información y los documentos de respaldo que uno ha pedido? Son menos de un tercio, ¿no? Entonces imagínense lo difícil que es acceder. Pero además estamos hablando de un sistema político que enfrenta a la mediocrización de la política. Nunca hemos visto tantos yuncus en la política. Es como que cuando habían partidos seleccionaban a los mejores cuadros. No habiendo mejores cuadros, solo entran los yuncus. Y generalmente los yuncus no son los mejores cuadros, son los yuncus. Y son yuncus porque no pueden ser buenos cuadros por sus propias limitaciones. Pero bueno, es un Estado casi antimeritocrático el que heredamos con el MAS, que en alguna medida este gobierno ha tratado de darle alguna solución, por ahí alguna, pero no se hace tan fácil, ¿no? El Estado es más centralista y presidencialista, como lo mencionaba Gonzalo, estoy de pleno acuerdo, como nunca antes yo lo he visto desde que se reinstala la democracia en el 82. Es el Estado más centralista y presidencialista de los últimos tiempos. Un Estado que ha eliminado todos los filtros y las trabas para tratar de contener la corrupción y el asalto al Estado botín. Eliminamos trabas para que sea piedra libre para todos. El padrinazgo, el nepotismo, la corrupción en general, el tráfico de influencias, el clientelismo, el patrimonialismo y sobre todo el caudillismo, que ya lo ha mencionado, se han potenciado en estos 14 años.
¿no? Entonces, estamos en un escenario en el que mi primera conclusión sería: el MAS fracasó, porque el MAS propuso que iba a cambiar el sistema político, que iba a luchar contra la corrupción, que iba a cambiar la justicia y sobre todo que iba a cambiar la idea de un Estado oligarca, neoliberal, donde solo los caras estaban en el poder para la inclusión y el Estado plurinacional, y nada de eso sucedió. Hace poco en un foro similar el Pedro Portugal decía: de nuevo están las mismas logias y la misma élite y los mismos, la élite criolla dominante, decía él, en el poder, y sigue el racismo y sigue la discriminación. En otras palabras, después de 14 años de estar en el poder, el MAS no ha transformado la cultura política boliviana, que tiene unos rasgos negativos como el caudillismo, el patrimonialismo, el patriarcalismo, etcétera, etcétera, que siguen y siguen hasta remozados. ¿Qué pasa con el gobierno? Ahí estoy de acuerdo, pero yo voy a dar un paso más de lo que decía Ramiro. Hay algún debate respecto a la claridad de la sucesión constitucional, pero el problema no está ahí. El problema está en que el mandato que tiene un gobierno de sucesión constitucional, el mandato único, es el de llevar adelante elecciones democráticas y que las convoque dentro de 90 días. Lo hizo en los primeros 15 días, muy bien, o en el primer mes, muy bien, pero a continuación, desde el momento en que decide lanzarse como candidata a la presidente, es el mismo momento en que se ve impedida de cumplir su mandato constitucional. No puede ser garante de elecciones democráticas, transparentes y regulares el momento en que es candidata y la candidata nombra a delegados en el órgano electoral en este momento. Y por suerte yo tengo un gran respeto por Salvador Romero, porque de otra manera es gravísimo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral es el delegado de una candidata. Es una barbaridad lo que ha hecho la presidente. Yo lo lamento muchísimo, porque era una oportunidad para que como mujer deje un mensaje distinto, pero bueno, el tema de políticos, hombres o mujeres, todos iguales, mediocres o orgullosos, parece que no cambia, ¿no? Entonces, es una candidatura que al haberse lanzado le impide a la presidenta de sucesión cumplir con el mandato constitucional. Ya no es garante y por tanto al no cumplir realmente nos pone en una situación de mayor incertidumbre y riesgo, que es inaceptable, más aún si se consideran miembros de un partido llamado Movimiento Demócrata Social. ¿Qué pasa con la Asamblea Legislativa? Hay una prórroga de mandato. Yo he tenido el cuidado de habilitar a mi suplente el día que se aprobó esa ley, porque yo no voy a estar presente. He apoyado y públicamente que haya prórroga, porque no puede haber una democracia sin parlamento, ni puede haber un gobierno demócrata sin fiscalización. Yo los conozco a los colegas de mi bancada, tenía que haber fiscalización, pero no hay ningún artículo de la Constitución que nos dé la atribución o competencia de ampliar nuestro propio mandato. No existe tal cosa, de tal manera que seguramente si alguien quisiera cuestionar la validez o la legalidad de cualquiera de las leyes que vayan a promulgar en este periodo, podrían estar en problemas, porque de verdad no corresponde que una autoridad electa en el legislativo por ley amplíe su propio mandato. Es la crisis, era necesaria, pero creo yo que no deberían legislar y sobre todo dedicarse solo a la fiscalización. Pero aún todo estuviera bien, aún todo fuese pulcro y estuvieran absolutamente legales, quiero decirles que yo he estado investigando estos años. De 130 diputados, en promedio 16 participábamos en el debate a la hora de las leyes importantes. 16 de 130. La buena noticia es que 12 mujeres y 4 hombres, y no porque quiera que los hombres sean menos, sino porque me encanta que las mujeres que se van incluyendo hagan el uso y el ejercicio de su presencia en la Asamblea Legislativa. Pero solo 16, el resto preguntaban a qué hora sirve la cena.
disculpen la franqueza, todavía no se me pasan algunos berrinches, pero el problema es otro además, no solo que no necesitamos tantos representantes, sino que si uno hace la evaluación de las leyes aprobadas, estoy hablando de los últimos 5 años, lo he hecho, el 60% de las leyes son transferencia de terreno o enajenación de algún bien inmueble del municipio, de alguna parte que le transfiere a la policía. Es el 60% de las leyes que aprobamos. 3 veces a la semana se llama sesión para eso. Segundo, el 20% son declaratorias y homenajes camarales. Homenaje camaral a la asociación no sé qué, o al grupo no sé cuántos, o al municipio de tal por sus tantos años de fundación, eso es. Y las declaratorias de patrimonio nacional, de patrimonio cultural, de prioridad nacional, reforestar tal lugar, pero jamás las leyes son acompañadas de presupuesto de tal manera que son saludos a la bandera. Hay un 10% que son leyes de aprobación de contratos de deuda, la mayoría, y de convenios internacionales de diversa índole, y apenas del 10% que queda, un 4% tiene que ver con leyes trascendentales que hacen a la construcción de institucionalidad, porque el otro 6% son leyes administrativas, se amplía el periodo para cerrar el FOMBIS, o se modifica un artículo del presupuesto general del Estado, ¿se dan cuenta? Es decir, que elegimos 130 diputados y 36 senadores para que 4 o 5 veces al año tratemos leyes que realmente hacen al fondo de lo que es la construcción democrática. Y eso no se resuelve con un cambio de legisladores, es un tema más estructural. El órgano electoral. Todos más contentos con que hay nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero no se olviden que son las asambleas departamentales las que presentan ternas para los tribunales electorales departamentales. Y 7 de las 9 asambleas departamentales son controladas por el MAS. Les estoy diciendo que se ha designado en 7 de 9 departamentos a todos azules, azul claro, azul oscuro, más azul, menos azul, pero son azules. Entonces, eso no está resuelto. El padrón sigue con los mismos problemas porque no se ha corregido ni se han llevado adelante y cubierto las observaciones de 2 auditorías de la OEA, no auditoría al proceso, auditoría al padrón. Una tenía 16, 17 observaciones, otra como 25. No las ha resuelto el anterior Tribunal Electoral y no lo está haciendo el actual. La cartografía sigue vigente, la distribución de circunscripciones uninominales, donde evidentemente hay una con 176.000 electores, la 11 en el Alto, y otra con 17.200, la 63 en Pando, o de 30.000 en Chuquisaca o Beni, o en cualquier otro departamento. Es decir, eso sigue vigente y no se ha corregido. La población urbana, que está además en el eje troncal en un 73%, apenas accede a 59% de escaños. Entonces, claro que están subrepresentadas las ciudades, pero también La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y sobre todo La Paz. Y tampoco se ha resuelto que la normativa vigente sigue siendo las leyes Siberico que hizo el MAS a su medida. La ley del régimen electoral, la ley del órgano electoral, han sido leyes que se han diseñado para el control total del poder, como decía Álvaro García Linera. Hay una cantidad impresionante de cosas que en esas leyes son inconstitucionales y deben resolverse. Por ejemplo, voy a poner solo uno, que porque un jefe de campaña lee una encuesta que no ha sido inscrita en el órgano electoral, se han inhabilitado 200 candidatos. ¿Dónde han visto ustedes que se inhabilite un partido, una lista completa, por leer una encuesta? Y que todos tengan que inscribir sus encuestas en el órgano electoral. Todo eso sigue vigente, no lo va a modificar esta asamblea, no podría. Y adicionalmente me encantó el tema del nombre de Mintimaes que le pones, el traslado de población para torcer el voto. Y eso ha tenido pago por ley, en unos casos distribución de tierras fiscales y en otros casos mucho para esta elección 2019, entre comillas la regularización se llama, de asentamientos ilegales en municipios.
que los alcaldes no querían hacer, lo han hecho por ley nacional. No voy a hablar del órgano judicial porque ya lo hizo Ramiro, solo quisiera añadir que evidentemente sigue bajo el control del MAS. No es que los demócratas han entrado al gobierno y con eso copan el aparato del Estado, no es verdad. El control del legislativo lo sigue teniendo el MAS, pero en acuerdo con los demócratas. El ejecutivo lo tienen los demócratas, el judicial sigue en manos del MAS, y al que tenemos que ponerle todos la lupa es al Tribunal Electoral, porque ahí hay algunos vocales puestos por el MAS y otros vocales puestos por los demócratas. Así de sencillo. El sistema de partidos, muy breve, son 9 partidos políticos con personería vigente y 5 de ellos son virtuales. Sí, son virtuales. Son solo la sigla, que además es una sigla que se negocia y en cada campaña la alquilan a diferente postor. Entonces tenemos al Movimiento al Socialismo, los Demócratas, Unidad Nacional y ahora la alianza a partir del FIDE de Comunidad Ciudadana, que sí tienen mayor presencia en términos de representación. Noten ustedes que detrás de todo esto está ese movimiento ciudadano. Yo valoro muchísimo lo que ha sucedido porque es singular, es la primera vez que este tipo de movilización abarca los 9 departamentos. En la crisis de 2003 no es evidente que pasó nacional, mientras en el Alto querían que el Goni se vaya, en Santa Cruz no entendían qué nos pasaba a los paceños, ¿no? Además de ser un hecho de clase media y ciudadana, lo que lo hace un movimiento diferente. Voy a las conclusiones, se me acabó el tiempo. Yo creo que el riesgo permanece, pero no porque vuelve el Evo o el MAS, eso no, sino porque no ha cambiado la cultura política. Corremos el riesgo ahora de ver a los verdes que actúan como los azules, los demócratas que igual hacen persecución, que pueden hacer manipulación institucional o poner a la hermana en el servicio exterior, ¿no? No cambian las prácticas. El tema del MAS, hay una pelea interna muy dura, pero no es un tema de moderados versus radicales, porque en general todos son medio radicales, sino entre, y ni siquiera solo entre evistas versus Romero y Arce y Choquehuanca, a Héctor Arce me refiero, sino que hay una pugna entre el Alto y el Trópico de Cochabamba. No hay que perder eso de vista, porque la Eva Copa y el Sergio Choque son alteños y están en pugna con el Andrónico, y el que manda es el Evo, que respalda al Andrónico y lo pone en la fuerza Luis Arce y no respeta las bases que querían al Choquehuanca. Termino solamente para hacerles notar que esa proximidad entre el MAS y los demócratas trae de vuelta otro tema que ya mencionó Gonzalo, el tema del regionalismo, ¿no? Porque tenemos una alianza muy fuerte entre la élite cruceña, vinculada tanto a Álvaro García Linera, al propio Evo, o a Carlos Romero, hasta la Gabriela Montaño, y unos demócratas como un Óscar Ortiz o Rubén Costas, muy vinculados a esa misma élite, que comparten intereses, de tal manera que el propio Camacho, que entra ahí a pelea o no con Rubén Costas, también es parte de ese paquete. Entonces parece ser que hoy en la política, ya no solo en la economía, Santa Cruz quiere tomar el poder nacional, pero no con una visión nacional, sino con una visión regional, y al parecer el único que le podría hacer frente y que no lo veo que aparezca desde el occidente es Carlos Mesa, ¿no? Ahí me quedo. Muchísimas gracias.